Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Y ya comenzamos, porque el tema es de suma importancia. Para mí todos los temas revisten importancia, porque cada quien tiene interés en la diversidad de temas que se debaten todos los días. Pero hay algunos que tienen un valor agregado. Porque Honduras no se puede dar el lujo de tener un proceso electoral amañado. No se puede dar el lujo de tener un proceso electoral que le dé base a cualquiera de los involucrados en política y en aspiraciones a cargos de elección popular, de que perdió sencillamente porque las cosas no se hicieron bien, porque nos falló el Registro Nacional de las Personas, porque nos falló el Consejo Nacional Electoral, porque falló el Congreso Nacional de la República, porque nuestros institutos políticos no están a la altura junto a los políticos. No nos podemos dar ese lujo, porque ya tenemos experiencia pasada de lo que le sucede al país cuando no hace las cosas bien en materia político-electoral. Si en ocasiones anteriores el país no ha explotado en su totalidad, yo siento que esta vez la situación será peor, el escenario será distinto desde la perspectiva negativa. Así que por eso hoy el tema sigue siendo el proceso electoral del 28 de noviembre. Y la pregunta que tenemos para hoy es la que a continuación transmite la periodista Gabriela Andino. Buenos días, Gabriela. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Ya en nuestras redes sociales Facebook y Twitter posteada la consulta de este viernes para que participe con nosotros. Dicen que el pecado original fue no preguntar en qué lugar votó usted la última vez. ¿Cuál ha sido su domicilio acostumbrado? Este es el tema para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Dicen que el pecado original fue no preguntar en qué lugar votó usted la última vez. ¿Cuál ha sido su domicilio acostumbrado? Participe en nuestras redes sociales. Y cuestionan al RNP de haber quitado esa pregunta. Cuestionan al RNP de haber quitado esa pregunta cuando se nos estaba enrolando. Que la pregunta iba, pero que la suprimieron y que eso originó los problemas de domicilio. Que la gente que había votado en tal lugar después aparecía geográficamente distante del último lugar donde votó. Y hablaron de miles y miles de problemas de este tipo, lo que desde los partidos políticos que se sienten afectados se interpreta como fraude, mañosada, manipulación del proceso. Y por eso ahora hablan de corregir rápidamente, si es que se puede, a un poco más de 4 meses de las elecciones, esos problemas. Y hoy tenemos aquí al RNP, a sus comisionados titulares. A excepción de Rolando Catán, que está por llegar, ya está presente el comisionado presidente, don Roberto Bebé, pero tranquilo, ¿verdad? Sin celeridad. Mucho gusto, ingeniero Roberto Bebé. Es un placer tenerlo. Igualmente, Renato. Oscar Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Sí, solo que le quería decir que agradecemos pues la oportunidad que nos brinda de estar en su tan gustado programa de Frente a Frente. Y esa pregunta que colocó en pantalla pues ha sido el problema que creo yo que ha sido mal interpretada, porque no es realmente lo que nos han acusado, pero hoy vamos a tener la oportunidad. Correcto, de eso se trata. Ya está incorporado don Rolando Catán. ¿Qué tal, Rolando? Buenos días, ¿qué tal? Mucho muy gusto. Bien, muy bien. Siempre es un placer poder dialogar con el pueblo hondureño a través de tus buenas entrevistas. No agendaron el asunto del presupuesto complementario. Eso me lo informaba ayer ya al filo de las 10 de la noche el diputado Mario Segura. Estuvo la comisión de dictamen trabajando, pero no quedó en agenda el debatir en la reunión próxima del Congreso, que si no estoy equivocado, es hoy el complemento presupuestario de 800 millones que ha solicitado el Consejo Nacional Electoral.
Seguramente que de esto también hablaremos, aunque no le corresponde a ellos, en el transcurso del programa. Así que vamos de nuevo, Gabriela, con la pregunta electoral. Este es el puntito del que en el Consejo Nacional Electoral hablan, que nos ha fallado el RNP y algunos políticos también. Gabriela. Así es, licenciado. Dicen que el pecado original fue no preguntar en qué lugar votó usted la última vez. ¿Cuál ha sido su domicilio acostumbrado? Este es el tema, ya está planteada la consulta en nuestras redes sociales para que participe con nosotros. En un programa de la semana anterior, exactamente del 30 de junio, esto es lo que nos manifestaba la consejera electoral Rixi Moncada. El segundo elemento es cómo, bajo qué cronograma se va a hacer entrega masiva del documento nacional de identificación. Cómo el RNP va a entregar los 3 millones, los 4 millones, la cantidad de millones de identidades en todo el país. Porque la entrega implica un reconocimiento facial, implica asegurarse que la persona que está yendo por su documento es la dueña legítima de ese documento. Entonces el segundo elemento, terminar de enrolar el primero. El segundo, garantizar la entrega de todas las identidades a nivel nacional. La identidad vieja, la identidad que portamos hasta ahora dura al 15 de agosto. Del 15 de agosto en adelante, todos los ciudadanos, se entiende, así lo establece el decreto legislativo, debemos portar ya la nueva identidad. Entonces, ¿cómo garantizamos que todos tengamos la nueva identidad? Que igual pues será la que utilizaremos para la elección general. Y el tercer elemento es cómo corregimos los errores provocados por la eliminación del campo del centro de votación. Ese problema yo lo denuncié en su canal N veces, está allí con elementos más afinados. ¿Cuáles son los elementos más afinados? Que hubo un gran debate en el Consejo sobre cómo hacer con la gente que tenía su centro de votación modificado para las elecciones primarias. Y recuerda usted que terminamos aprobando en un pleno de 2 consejeras los cuadernos o los listados adicionales para que la gente que no se encontrara en el listado o en el cuaderno de votación original pudiera votar. Bueno, con propiedad podemos decir que, por ejemplo, en el caso del Partido Libre, la proyección de ciudadanos que tienen modificado su centro de votación alcanza 400,000 personas. Cuando hablamos de modificación de centro de votación, aquí lo dijimos varias veces, por eliminación de ese campo que está contenido en la ley anterior y que había que incluirlo, estamos hablando de comunidades enteras, colonias enteras que fueron mandadas a votar a otros sitios, y los listados electorales adicionales que aprobó tanto el Partido Liberal como el Partido Libre son el fiel reflejo, están ahí y se puede constatar cuántas personas, cuánta gente hizo uso de esos listados adicionales. Entonces ese es el tercer componente que debe ocupar con rigurosidad el trabajo del RNP en conjunto con el CNE para este tiempo que nos queda. Yo creo que el tiempo es ajustado, pero suficiente si hay la suficiente voluntad para echar a andar y terminar de limpiar por fin los miles de errores que están contemplados por el centro de votación. ¿Pero percibe usted que hay indicios de voluntad de parte de los comisionados? Aquí, o sea, hablar francamente, yo creo que tienen voluntad y creo que se ha reconocido, porque no se puede esconder una problemática de tal magnitud. Yo he escuchado distintas declaraciones de políticos, de gente, de funcionarios que dicen, bueno, pero es que el censo le corresponde hacerlo al Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, el censo es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral construye el censo
con los datos y los registros que le da el RNP. Si el RNP nos da una base registral viciada, el censo irá viciado, no importa cuál de sus componentes. Reitero, debemos ir al 100 y debemos apostar al 100, y porque debemos apostar al 100, debemos reconocer nuestros errores. Bueno, yo le diría a don Roberto Breve, muy bien, a Rolando Catán, reconocen esos errores en el Registro Nacional de las Personas, partiendo de la premisa que afirma la consejera electoral que el problema estuvo ahí al suprimir esa pregunta que tenía que formulársele a todos los que estábamos siendo enrolados, y que la pregunta aparece una vez más en pantalla para que la lea Gabriel Andino. Así es, licenciado. Damos lectura. De inmediato dicen que el pecado original fue no preguntar. ¿En qué lugar votó usted la última vez? ¿Cuál ha sido su domicilio acostumbrado? Esas son las consultas y ya nuestro tema en nuestras redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Tunota.com es tu lugar en el mundo digital, y aquí aparecen los titulares que hacen noticia en esta jornada. El Papa Francisco dirigirá el Angelus desde el hospital donde se encuentra recuperándose. La vacuna de Moderna demuestra alta eficacia contra las primeras variantes. De película, video capta el impactante momento en el que la policía dispara a un hombre que tenía una mujer como rehén en Brasil. Hombre lleva a su perro con cáncer terminal a dar su último paseo. Aquí el desgarrador momento. Misión militar de Estados Unidos en Afganistán concluirá el 31 de agosto, dice Biden. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Dicen que el pecado original fue no preguntar en qué lugar votó usted la última vez. ¿Cuál ha sido su domicilio acostumbrado? Este es el tema en nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Y miren, el interés de nosotros no es profundizar una polémica con objetivos aviesos, para nada. Lo que nosotros queremos aquí como Televicentro es elecciones limpias, transparentes, honestas, y que esta vez el sentimiento, la opinión de la gente materializada en las urnas sea respetada. Es nuestro único propósito. Ahora, sí es bueno aclarar lo que ha ocurrido, porque si no la controversia no va a terminar. Y a esta altura, cuando solo faltan un poquito más de 4 meses, ya todos los órganos electorales deberían estar trabajando de manera conjunta, sin ningún prejuicio, en función de corregir los errores que se pudieron haber cometido. Dice la abogada Moncada que solo a Libre le afectaron 400,000 domicilios, y que esos cuadernillos especiales en los otros partidos también reflejan los problemas de domicilio que tuvo la gente, no solo en la primaria, sino que están planteados ahí, por lo cual el censo no es totalmente el censo que idealizamos y que deben ser corregidos para las elecciones del próximo 28 de noviembre. Así que me gustaría que comenzáramos respondiendo directamente a la pregunta. Se les cuestiona a ustedes que suprimieron una pregunta clave para no tener problemas domiciliarios en la base de datos que ustedes llevan registrada y en la información que le enviarían al Consejo Electoral para que elaborara el censo. Gracias, Renato. Yo primero quisiera iniciar indicando el nivel de trabajo que se hizo en el proyecto Identifícate al elaborar un enrolamiento de más de 5 millones de hondureños, el trabajo monumental para actualizar la información de toda esa población en una crisis sanitaria, con tormentas y con las personas y los ciudadanos deprimidos, y poder llegar a un enrolamiento de más de 5 millones. Y ahora quiero llegar al... Muy bien, muy bien. El trabajo de los enroladores consistía en actualizar la información del ciudadano. Y dentro del software que estaban los enroladores entrevistando a los ciudadanos cuando actualizaban su domicilio, le incorporamos la cartografía del CNE para poder ubicar el sector poblado que le correspondía
al ciudadano votar. Nosotros nos concretamos a obtener la dirección física del ciudadano, que se escribía: Renato Álvarez, usted vive en la colonia Vías Universitarias, calle tal, calle tal. Eso se escribía en un campo de la información que se quería. Y después el enrolador desplegaba qué sector poblado le correspondía asignarle al ciudadano Renato Álvarez. Eso era una base de datos que es la cartografía que utilizamos del CNE. Esa cartografía es codificada. El último extremo de la cartografía es el domicilio electoral. ¿En qué escuela? La escuela Dionisio de Herrera. El segundo sector es el sector poblado, que puede ser sector poblado número 1, porque los domicilios electorales cambian permanentemente. Esa escuela ya no existe. Entonces, el ciudadano pudo haber votado en esa escuela Dionisio de Herrera, pero esa cartografía fue actualizada en el 2012 y no teníamos seguridad de que esa escuela era en la que él iba a votar. Preguntarle a él dónde votaba, podíamos mandarlo más bien a lugares donde no correspondían. Si nosotros teníamos la cartografía en nuestro software, era lógico desplegar los sectores poblados, asignarle Colonia Vías Universitarias 1, Vías Universitarias 2, Vías Universitarias 3, porque habían 3 sectores, porque después de 100 personas se le asigna un sector poblado. Sin embargo, en la misma cartografía habían muchos homónimos que cuando surgieron nuevas colonias, por ejemplo Las Hadas, la colonia Venecia, no tenía un domicilio electoral establecido porque no había. La cartografía era de 2012. Cuando se le asignaba Colonia Venecia, se le buscaba, vamos a buscarle un sector Venecia, y de repente ese Venecia no estaba cerca del ciudadano. Pero eso es situaciones particulares. Nosotros hicimos un análisis de todas las personas que cambiaron domicilio, de los 5 millones de personas que enrolamos. Y descubrimos que la estadística nos indicaba que 1.6 millones habían cambiado de domicilio físicamente del 2017, que era la información que estaba, al actual. Entonces, ese 1.600.000 que cambiaron de domicilio era el punto que nosotros teníamos que revisar cuando se generó esta polémica, que seguramente hubo sectores poblados mal asignados por los homónimos. Entonces hicimos una encuesta del 1.600.000, solamente logramos encuestar 1 millón. Y de ese 1 millón de personas que se movieron de un lugar a otro dentro de su mismo municipio, descubrimos que el 83% estaba bien asignado. O sea que el enrolador asignó perfectamente el sector poblado, que fue la información que le enviamos al CNE. Después el CNE del sector poblado tenía que derivar cuál es el centro de votación específico, asignarle la escuela, asignarle el instituto, asignarle un centro comercial, lo que correspondía. Porque el trabajo de los enroladores era de asignarle un sector poblado cerca de su municipio. Yo he tenido casos de amigos que me han dicho: yo antes vivía en Comayagüela, ahora vivo en La Florencia, antes votaba en Comayagüela y qué bien que me asignaron la universidad, porque me queda más cerca. Entonces todo ese trabajo fue producto de los enroladores. Hubo errores, no lo puedo negar, y esos errores los vamos a corregir. ¿Cuánto? Menciona 400.000. Si hacemos un análisis del 1 millón que encuestamos y que el 83% era el que estaba malo, no llegamos a una cifra. Si proyectamos, porque corregimos un 13% y quedó un 6% que no contestaron y que no quisieron dar información. Entonces, para concluir, Renato, el resultado final fue alrededor de un 4 o 5%. Y si estamos hablando de que ya la otra gente que no se movió estaba correcta, nosotros estimamos que personas mal asignadas realmente andan alrededor entre 200.000 por lo menos. Entonces, eso es lo que yo puedo decirle del trabajo que hicieron los enroladores, y que no podemos acusar a que hay una cifra de 1.600.000, porque ese es el total de las personas que se movieron de domicilio, y no puede ser que el 1.600.000 esté mal asignado. Pero tenemos soluciones. Nosotros escribimos un reglamento que lo presentamos aquí, donde proponíamos que todos los ciudadanos
que estaban, que se habían movido de domicilio, le asignáramos el del anterior, pero no nos aceptaron esa solución. Estamos trabajando en otras soluciones técnicas y, como dice la consejera Rixi Moncada, estamos con toda la disposición de revisar técnicamente cómo resolver ese problema, porque sí, es un problema para cierta ciudadanía. Entonces, admiten ustedes que en efecto, por las razones ya argumentadas, se suprimió la pregunta. Rolando. Me gusta que la pregunta lleva un tono poético. Kafka decía que hay dos pecados originales, la impaciencia y la inercia, que por uno fuimos expulsados del paraíso y que por otro no hemos regresado. Este país es un país que se va en inercia, no hace cambios estructurales grandes como el que estamos haciendo nosotros. Un cambio de verdad trae problemas en el porvenir. Y nosotros estamos para administrar los problemas y darle soluciones. Yo no lo veo como un error, yo lo veo como un descubrimiento de un desorden en la cartografía electoral del Consejo Nacional Electoral. Y hay que poner las cosas claras, porque esos nombres no corresponden al Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas no pone la cartografía electoral. Y nos encontramos ante un problema grandísimo, que es que para explicar esto y desdoblar todos los problemas técnicos, nos encontramos con un discurso emotivo en la era de la posverdad que dice, es mentira, se equivocaron, inconsultamente. Te tengo una nota, que es la nota en la que nosotros remitimos el censo. En esa nota, y esto es como para poner claro, porque como dicen, papelito habla. Y es lo que nosotros siempre hemos buscado, dónde están las evidencias. Pero no solo eso, yo no quisiera que este programa fuera un programa de justificarnos. Hay que aclarar porque hay que rendirle cuentas al pueblo hondureño. Claro, así es. Pero también hay que poner cuáles son los problemas verdaderos que tenemos, porque lo que más lamento es que no apuntamos a los problemas verdaderos. Apuntamos a problemas falsos, sobredimensionados, para en función de ellos hacer una campaña de desprestigio al proceso. Y el tercero es dar las resoluciones, que las tenemos. Entonces, por ejemplo, esta nota que se está mostrando en pantalla es el oficio oficial del Registro Nacional de las Personas del 8 de enero del 2021 a la doctora Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, emitida por el representante del Partido Liberal en el Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, donde le dice, de conformidad a la Constitución de la República de Honduras en sus artículos 43A, 43B y 52, que son los que hablan de quién es el dueño del censo, y en estricto cumplimiento a la forma y término legal establecido del decreto transitorio, me dirijo a usted en su condición de consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral con motivo de remitir la base registral completa del proyecto Identifícate. El censo además ya era permanente, es decir, la gente ya tenía un centro de votación ahí, que registra el domicilio electoral en función del artículo 58. El artículo 58 dice que las personas deben de domiciliarse en los lugares poblados, donde residen, y es base para establecer el voto domiciliario. En Honduras hay dos tipos de voto, domiciliario y voto en su lugar de origen. Entonces aquí dice los ciudadanos que no hayan hecho otra solicitud al Consejo Nacional Electoral. También se incluyen las actualizaciones de la base registral completa, es decir, del censo y en el lugar que usted votaba siempre. Eso ya estaba en el CNE. Y decimos, además dejamos a su consideración los cambios de domicilio electoral vigentes que hayan realizado los ciudadanos conforme al artículo 60. Es decir, que si alguien históricamente había querido votar en su lugar de origen, el Consejo Nacional Electoral tenía o que vencer todas esas solicitudes o haberlas aceptado. Nosotros en esa nota, y quiero que se vea la firma, Roberto Brevé Reyes, comisionado presidente. Esto es muy importante, Renato, pero yo no estoy en contra de que hayan salido problemas. En lo que estoy en contra es que cuando teníamos que hacer un reglamento en el mes de diciembre, no se quisieron reunir con nosotros. Que ahora mismo, ella dice, hay 400,000 personas de libre que fueron mal asignados, pero tenemos un cuadernillo, entonces que muestren los cuadernillos para saber quién sí lo tenía bien y quién lo tenía mal. Pero para eso hay que reunirnos y trabajar en conjunto. Ayer aquí en este programa se dijo, ella lo dijo, yo estoy en comunicación permanente con Roberto Brevé. Pero entonces, después acusan al Partido Nacional diciendo, el Partido Nacional aquí, ¿pero qué sucede? ¿Por qué no nos involucran en la discusión? Aquí quedó evidenciado, dijeron, nosotros hablamos con Roberto, yo quiero plantearles a ellos que si nos muestran los cuadernillos de las elecciones internas, tenemos un material súper valioso. Y mira esto,
hazte esta pregunta. Fuimos a las elecciones internas con 1 millón de votos menos, con 1 millón de ciudadanos menos. O sea, era un censo de 6 millones en el 2017 y fue un censo de 5 millones para estas elecciones. 1 millón de personas menos. ¿Y son las elecciones internas más votadas? Fueron las elecciones internas más votadas. Entonces, en realidad, si nos vamos a los márgenes estadísticos, tenemos problemas de gente que no aparece porque tiene inconsistencias y que debemos de resolverlas. Y que debemos de encontrar de una forma de cómo esas personas puedan votar. Y son las situaciones con las que tenemos que hablar con el Congreso y con el Consejo. Tenemos problemas de biometría, pero nosotros no podemos ser irresponsables y darle la tarjeta a alguien que no hayamos validado con un análisis dactiloscópico. ¿Y cuántos porcentajes son esos? Marginales. El 1% de inconsistencias, el 1% de biometría, el 1% de domicilios, que al político, y esto sí, yo los entiendo, les hablan por teléfono esas 150,000, esas 200,000 personas y crean una superficie que no es la real. Ahora, ¿qué soluciones tenemos? Nosotros ya hemos identificado los 3,000 problemas de homónimos que tenía la cartografía. No lo podemos arreglar, no lo pueden arreglar. Vámonos al Congreso, Consejo y digamos cómo se puede arreglar esta cartografía para que ya queden bien los lugares poblados. ¿Cuántas personas vivían en esos lugares homónimos? 25,000 personas, las tenemos identificadas. La entrega de las tarjetas que lo cuestionaba. Hemos tenido problemas presupuestarios, pero a la fecha llevamos 2.700.000 tarjetas entregadas. Nos quedan 2.300.000. Estamos entregando a 60,000 tarjetas por día en promedio el día de hoy. Si nosotros seguiríamos así, terminaríamos justitos, pero nos va a entrar ese desfase financiero que tuvimos por la pandemia, porque también es importante. ¿En qué nos afectó a nosotros la pandemia? El primer enrolamiento se hizo el 1 de julio. Hace exactamente un año, el 1 de julio. Tuvimos que pagar coordinadores y supervisores 4 meses en sus casas por la pandemia. Tuvimos que contratar 500 sanitizadores, las personas que les echaban alcohol, gel, etcétera, en las puertas para el enrolamiento. Tuvimos que comprar material de bioseguridad. Todo eso, los sanitizadores por 8 meses, todo eso tuvo un desfase del proyecto original de $40 millones que costaba el enrolamiento. Tuvo un desfase original del 10%. Fueron $4 millones. Esos $4 millones los pudimos cubrir de ahorros. Ahora, hay un desfase que no podemos cubrir, que fue el del calendario. Entonces, el país se cerró abril, mayo, junio y julio. Nosotros ahorita necesitamos, el proyecto terminaba en marzo, abril, mayo, junio y julio. Julio es fundamental para poner esos $4 millones en campo, que es lo que cuesta una operación de 4,000 personas en campo, etcétera, y hacer como en el enrolamiento, entregar 100,000 identidades al día. Proyectamos más, y ahorita estamos a la tercera parte, entregando 60,000, no vemos ningún riesgo en la entrega de las identidades. Pero lo que siempre nos ha pasado, cuando no habíamos empezado el enrolamiento, no van a empezar. O sea, siempre hay, hacia el paso siguiente, nos están atacando siempre el paso siguiente. El problema en los centros de votación hay que solucionarlo. Teníamos nosotros cumplimiento de la ley absoluto, en ningún lado, y yo se lo pido a las abogadas, que me digan en dónde nosotros teníamos que pedirle al ciudadano el centro de votación. Nosotros lo que teníamos que pedir es el lugar poblado, y ese es el artículo 59 de la ley electoral anterior, que era nuestro marco legal para poder trabajar. Y lo podemos buscar, el artículo 59 de la ley electoral, porque ahí define muy bien, y lo leeré, ahí define muy bien ¿cuáles son los requerimientos para establecer el centro de votación domiciliario? El artículo 58 dice, en Honduras el voto es domiciliario. El 59 dice, el centro de votación depende del lugar poblado donde viva. El lugar poblado viene del sector electoral, que viene de la cartografía electoral del CNE. Entonces tenemos que dibujar muy bien claras estas cosas para poder quitar campañas políticas, Renato. Quitemos las campañas políticas y hagamos un proceso técnico, que esa es la voluntad del pueblo hondureño. Y no solo eso, también la voluntad de todos los partidos. Doy fe que el Partido Liberal quiere un proceso técnico, doy fe que Libre quiere un proceso técnico, doy fe que el Partido Nacional de Honduras quiere un proceso técnico, doy fe de eso, doy fe que la ciudadanía, doy fe que el Partido Salvador de Honduras, que todos quieren un proceso técnico. Pero para eso tenemos que jugar con cartas destapadas, podernos reunir y empezar a quitar las acusaciones que decían 1.600.000, si hubieran sido 1.600.000, las internas hubieran sido un desastre.
Entonces, trabajemos en esa línea y busquemos las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones a ese marco? Quiero hacer una corrección. Roberto decía, las personas que cambiaron de domicilio con respecto al 2017. No, es el domicilio que siempre habían tenido en el Registro Nacional de las Personas. Y la pregunta está bonita, pero también es importante saber esos 2.700.000 personas que se pronuncien y digan, yo ya tengo mi identidad, yo fui a votar bien, yo tenía mal mi dirección. Porque también, ¿qué jalamos? Crea percepciones que a veces no están ligadas a la realidad, o se hacen encuestas. Vámonos con un periodista hoy para tu noticiero en la noche al Parque Central y preguntamos, ¿y cómo vamos? 50% de las personas, en Francisco Morazán, el 70% de las personas ya tienen su documento nacional de identificación. Bueno, ya que tú hablas de jugar con las cartas destapadas, ¿fue unánime entonces la decisión del RNP de suprimir esa pregunta? ¿O fue libre que la propuso, Oscar, para que la gente tenga un contexto de todo? El tema es sencillo. El centro de votación está asociado directamente a la cartografía electoral del CNE. No es una cosa desagregada. En el proceso se solicitó el elemento del domicilio electoral. Pero te agrego algo más, que es importante que el pueblo hondureño lo sepa. A partir de esa estrategia y ese diseño técnico que se hizo, se generaron unos errores. ¿Okay? Esos errores están identificados. Esos errores han sido debatidos N cantidad de veces. Esos errores tienen un alcance muestral que no impacta en el total como se ha manifestado públicamente. Hay una cantidad de situaciones que hay que resolver. ¿Tú rechazas que sean 1.6 millones? Es que, te explico, hay 1.6 millones de hondureños que cambiaron su domicilio verdaderamente. Pero, ese caso soy yo. Yo vivía en la Kennedy y me pasé a vivir a Prados Universitarios y yo cambié mi domicilio. Soy parte del 1.6 millones. Okay. Hay una persona que vivía en Santa Bárbara y se fue a trabajar a San Pedro Sula, a Choloma, y también cambió su domicilio y también está en ese 1.6 millones. Como todos los hondureños generan movilidad, pero estamos hablando de un acumulado histórico. ¿Por qué es 1.6 millones? ¿Por qué? Porque históricamente nunca se había actualizado la cartografía. Había muchos hondureños que se movían y que no iban al registro a informar que se había actualizado la cartografía. Había muchos hondureños que se habían movido electoralmente con traslados ilegales y que ahí estaba en el censo para el 2017. O sea, todos esos suman 1.6 millones. No es que los que si fueron mal asignados tienen 1.6 millones. Entonces, lo más importante de esto es que dibujemos claramente el problema, porque si el problema no lo dibujamos con claridad, entonces queda una nebulosa. Y en la nebulosa entonces genera la duda de que si es o no es. Y para eso nosotros creemos que hay una solución bastante técnica que nos permita tener la posibilidad de que para las elecciones generales todos los hondureños estén asignados en el domicilio correcto para poder ejercer el sufragio. A nosotros nos interesa una solución, porque si hubiésemos puesto, también hicimos ese trabajo ya, Renato, sí. Si hubiésemos puesto el dato centro de votación en la consulta, hubiésemos obtenido siempre N cantidad de errores, porque hay una N cantidad de lugares. Escuela Francisco Morazán, ¿cuántas hay? Miles. Escuela Dionisio de Herrera, Escuela Gabriela Mistral, Escuela Valle, e institutos y kinder. Entonces todos los homónimos también se te iban a cruzar. Entonces los problemas, cuando haces un levantamiento de datos total, es que encuentras una cantidad de errores aceptables en el proceso. Esos errores aceptables para el proceso electoral no son aceptables. Disculpame que nosotros ahí, los tres estamos en esa dirección. No podemos permitir la idea de que aquí no pasa nada. No estamos en ese planteamiento tampoco. Hemos dicho claramente, se lo hemos planteado al Congreso Nacional, cuando hemos podido hablar con el Consejo Nacional Electoral lo hemos planteado con claridad. Y tenemos la posibilidad que en este tiempo que la ley nos permite hacer una corrección de ese tipo. Y tenemos la posibilidad también de que el ciudadano que se sienta afectado ponga un reclamo en la página del Consejo Nacional Electoral para que nosotros lo podamos procesar. Y que para las elecciones internas nosotros tuvimos la posibilidad de recibir. ¿Cuántos recibimos?
60,000 de fotografía, de traslados inconsultos de domicilio, etcétera. O sea, realmente el problema está dimensionado, hay que medirlo y corregirlo. Y te agrego algo más. Mira, aquí nosotros no estamos diseñando conflictos con otras instituciones. No nos interesa para nada plantearle al pueblo hondureño de que entre el registro y el consejo hay una diferencia. Si hay criterios técnicos que resolver, se discute en una mesa. Y nos hemos reunido varias veces con el Consejo Nacional Electoral, nos hemos reunido a discutir estos temas con el Consejo Nacional Electoral, hemos definido mecanismos para cómo vamos a trasladar el censo para que ellos lo puedan tener de manera digital, porque nosotros al inicio lo mandamos en un formato y ellos querían en otro formato, y esas diatribas han dañado una relación, sí lo han dañado. El discurso y planteamiento político hacia la población sobre el tema de los domicilios han dañado una relación, sí la han dañado. Hay que construir la confianza institucional, sí, pero más allá también tener la posibilidad de que el pueblo hondureño sepa que todo lo que tenga que ser resuelto para las elecciones generales se va a resolver. Todo lo que tenga que ser planteado y discutido en una mesa, como presidente del Partido Liberal, representante del Partido Liberal, Roberto, ha dicho claramente que él tiene una absoluta disposición de trabajar con la presidenta Ana Paola Hall, y Rolando ahí discrepa un poco más, no se trata de que Roberto hable por sí solo, pero que sea relaciones institucionales. Pero en eso yo sí quiero decir que yo le dije a la consejera Ana Paola Hall, en una reunión que tuvimos, 2 miembros del Consejo Nacional Electoral y nosotros, le dije, mire, nosotros necesitamos trabajar en una mesa conjunta porque Roberto no representa todos los intereses de los hondureños. Pero yo debo aclarar. Y nosotros debemos de trabajar en consenso. Mire, nosotros cuando venimos aquí, venimos los 3, porque tenemos una línea. Y es esa línea donde podamos encontrar, es como que el Congreso Nacional sesione con 2 personas. Si todas las bancadas lo que terminan siendo es una representación del pueblo hondureño. Y nosotros somos una elección de segundo grado. O sea, yo no soy un nombramiento. Yo represento al pueblo hondureño. Para que yo fuera comisionado al Registro Nacional de las Personas, votó Libre, votó el Partido Liberal y votó el Partido Nacional. O sea, aquí es donde tenemos que entender muy bien cuál es la función que uno tiene como funcionario. Renato. Y dentro de esa representación, cuando nos sentamos, somos un órgano colegiado. La presidencia es un asunto de representación legal. No puede ser disminuida. Es como que digan, no, ya lo discutimos en el Congreso porque lo hablamos con el presidente. ¿Qué diría la bancada Libre? ¿Qué diría la bancada del Partido Liberal? Si un asunto de discusión solo se debate entre el presidente. Pero también nos hemos sentado a discutir los 3. O sea, los 6 nunca. Sí, no. Sentados físicamente, los 6 nunca. Hasta ahora no hemos podido tener una reunión. No hemos podido tener una reunión. Y cuando la tuvimos, una virtual, nos fue mal. Y yo pedí que tuviéramos una memoria conjunta, porque nosotros dijimos cosas que después dijeron, aquí no las dijeron, y yo quedé sorprendido. Entonces, y le hemos pedido, cuando le comenté ayer lo de la mesa técnica, le pedí ayuda al Sistema de Naciones Unidas, a IFES, al NIM, a quien les guste, a usted, Renato, aquí en este foro. Podemos venirnos y sentarnos y hablar técnicamente, pero necesitamos una memoria conjunta para que después no nos digan, es que no nos dijeron, es que no lo hablamos, es que no lo planteamos, es que nosotros les dijimos. No, que quedan esas memorias. Vámonos al detalle, porque políticamente la gente se mueve emotivamente y técnicamente el debate aburre. Yo me imagino a una persona en su casa escuchándome hablar y decir, mire que el artículo 58, mire que el artículo 59, y van a decir, este tipo se está excusando. No me estoy excusando, pero estoy haciendo mi trabajo para las personas que se tomen con seriedad estas cosas, que puedan verlas y leerlas. Y ese es el país que necesitamos construir, con una representación de todos. Yo lo que quería insistir es que sí he tenido reuniones, y con mucha frecuencia, con la presidenta del CNE, donde hemos discutido temas técnicos, hemos analizado situaciones que tenemos que corregir, y yo creo que ahorita no es el momento de estarnos quejando de temas de que no nos reunimos o que tenemos confrontación. Yo creo que ya llegó el momento en que sí nos debemos de sentar a resolver los problemas. Oscar mencionó que tenemos ya identificadas claramente las soluciones,
Y esas soluciones son las que tenemos que plantearnos todos, porque ahí está involucrado el Registro Nacional de las Personas, el CNE y el Congreso, para poder encontrar esa forma de poder tener ya todas estas situaciones que debemos corregirlas en tiempo, porque el problema es los calendarios electorales. Nosotros hemos venido trabajando contra el tiempo desde que empezamos, y que la pandemia nos atrasó más, sí es cierto, pero todavía hay espacio para que nos sentemos. La próxima semana yo voy a tener una reunión ya con el equipo técnico del CNE, la misma Ana Paola ya se comprometió en reunirnos y probablemente nos vamos a reunir los tres, pero yo creo que ya llegó el momento de que nos sentemos a ver cómo resolvemos los problemas. ¿Hay problemas? Sí los hay, y creemos que sí, tenemos las soluciones, implementémoslas y tengamos ya ese censo que por este lunar que estamos mencionando en este momento ya hemos magnificado que está viciado, no es cierto. El censo está bien hecho, hemos depurado todos los fallecidos, no hay fallecidos, hicimos una corrección de los traslados fraudulentos porque enrolamos solo en los municipios, y los migrantes no están porque no se fueron a enrolar. Entonces todo eso es lo más importante. Roberto, y una pregunta, para la resolución del tema de las actualizaciones, ¿los ciudadanos ya pueden ir a los 298 municipios? Sí, perfectamente. No es cierto. Mire, no nos vamos a discutir eso porque están habilitados todos los municipios. Aquí están los ciudadanos. Aquí están los ciudadanos. Los 298 municipios no están todavía dando el servicio. Técnicamente no, porque hay algunos que no. ¿Qué significa técnicamente? Yo hice la pregunta que si los 298 municipios. Usted me dijo que sí y ahora me dice técnicamente no. Y aquí quiero ser claro. Hemos dado cinco oficios a la presidencia del RNP para que habiliten los 298 municipios, para que se puedan hacer las actualizaciones domiciliarias. O sea, para mí es una posición tan compleja que se nos acuse y que no den los instrumentos para solventar un problema que es conjunto. Yo creo que somos un equipo. No podemos estar hablando de que yo... Pero el Consejo Nacional Electoral nos dio ¿cuándo nos dio la fecha nos autorizó para hacer las actualizaciones domiciliarias? Después de las elecciones internas. ¿Qué fecha? ¿Se acuerdan ustedes? Un mes después de las elecciones internas, cuando la ley decía que debía ser inmediatamente después, y que a la fecha del día de hoy no tenemos los 298 municipios preparados para poder recibir las actualizaciones domiciliarias. ¿Por qué? Hay una cantidad de elementos, Renato, que es importante pero que mira, se puedan dibujar. quiero que termine, Rolando. ¿Por qué? Mira, voy a ser bien sincero. El proyecto Identifícate manejaba un equipo técnico con distribuciones de fuerzas, con distribuciones técnicas, con capacidades, con procedimientos, etcétera, que tuviesen toda la robustez para hacer lo que siempre dijimos aquí, que nos permitió la confianza y que los procesos fuesen más fuertes que las personas. El Registro Nacional de las Personas es una institución que tiene un personal de toda la vida, al que yo quiero mucho y que se han matado siempre trabajando, pero tenemos un problema muy fuerte también con el tema de las inconsistencias. Y cuando digo que quiero ser y manejar la verdad, es que el desfase de la pandemia nos pone a nosotros en una situación en la que tenemos que usar herramientas del Registro Nacional de las Personas o no, dependiendo si están o no están de acuerdo. ¿Me explico? Para generar la confianza. Y lo quiero decir con toda certeza. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos trabajar, pero entonces se aprobó una veeduría, que también empezamos a tener, digamos, cómo irnos acercando a poder generar la veeduría para que las instituciones puedan estar viendo y que no haya transhumancia electoral, que es un tema que nosotros hemos combatido. Entonces hay temores. Yo recuerdo un Twitter que Oscar Rivera hizo públicamente que dijo: se quiere hacer y van los traslados ilegales, etcétera. Empezaron a mencionarlo. Y nosotros Rolando, tenemos que trabajar. ¿Cuánto tiempo tenemos pidiendo el presupuesto para modernizar y reestructurar el personal al Congreso Nacional? Desde el día ¿Cuántas veces nosotros hemos planteado desde que nos nombraron como comisión interventora en buscar la posibilidad que hubiera un equilibrio en registros municipales para que todos los partidos políticos se sintieran cómodos? Hemos llevado los tres al Congreso Nacional y no ha sido aprobado el presupuesto. Sí. Y no podemos, no nos pidas que nosotros confiemos a ciegas cuando tenemos un problema histórico que lo que ha generado son conflictos políticos, son traslados ilegales, son conflictos en los municipios, son desprestigios de la autoridad local. No podemos nosotros plantear que el problema es
victimizarte como Partido Nacional cuando no es así. No. Cuando nosotros hemos estado planteando siempre soluciones que nos permita tener la posibilidad de que todos los hondureños vayan a un registro municipal y sientan la confianza de un funcionario que lo está atendiendo. Porque cuando construimos Identifícate, los tres, y vinimos acá y lo presentamos, tuvimos la posibilidad de decir, todos estamos representados. Así es. Tenemos la confianza de los procedimientos técnicos y de los sistemas, porque lo hemos visto los tres, porque hemos llegado a acuerdos, porque aquí no somos monjitas de la caridad, cuando nosotros tenemos que estar permanentemente buscando puntos de coincidencia, porque vos decís, nosotros, Rolando Catán, vos representás unos intereses de país, de una visión del país, yo también y Roberto también. Claro. Y en ese sentido, cuando hemos planteado debates en el Pleno, porque trabajamos en consenso, pero porque debatimos y discutimos y generamos soluciones. Pero no es fácil, Renato, no es fácil, porque a lo interno hay contradicciones, a lo interno también es necesario que se sepa cuántos problemas tenemos con personal que boicotean el trabajo de este Pleno, decisiones que tomamos y tardan semanas en ejecutarse. Por eso que Rolando dice, ¿por qué no están todos los registros habilitados? Porque hay N cantidad de elementos internos que lo que quieren es entorpecer, que lo que quieren es afectar, y hemos tenido que hacer cambios, hemos tenido que tomar decisiones para poder avanzar. Es complejo una institución que estaba acostumbrada a una lógica, es complejo una institución que tenía una visión de país que no necesariamente es la que actualmente tenemos, y en ese sentido hemos tenido que espadear los tres. Yo te reconozco eso, te lo reconozco, pero también no planteen la idea como que si aquí en la mesa hay un conflicto quiero plantear qué es lo que quiero decir y por qué lo estoy diciendo. Hemos puesto sobre la mesa los debates que tenemos, y si usted me pregunta, ¿lo entiende? Claro que lo entiendo, y Oscar sabe que yo les digo, lo entiendo. Lo que tenemos que tener como país es la madurez de distinguir lo que es un problema técnico, inclusive la construcción de la confianza es un problema técnico, y quitar del debate de desprestigio y de campañas electorales los problemas que debemos de resolver. Y yo estoy Oscar y Roberto saben, el proyecto Identifícate fue diseñado para la construcción de la confianza y con los candados necesarios para que las cosas estén muy bien hechas. Y el enrolamiento lo fue así. Y cuando surgen los problemas, ningún partido político debe tomar eso de bandera, más bien deben de ayudar con la representación que tienen en el Congreso y en el Consejo Nacional Electoral para que solventemos los problemas, al menos que hayan aquí feligreses de la crisis. Pero ahora explícame el asunto de las actualizaciones en los registros. Yo quisiera mencionarle algo. Es que miren, yo les digo algo. Qué bien que surja esto en este momento, aunque ya estamos contra el tiempo. 137 días para las elecciones. Porque yo asumía que los documentos del préstamo del BESIE al RNP por $9 millones para que ustedes trabajen, ya estaban en el Congreso. Y me preguntaba por qué el Congreso no ha aprobado ese préstamo de $9 millones. Hasta que usted me dice ayer, o no recuerdo quién me lo dijo, creo que usted, no, que los documentos están en el Ejecutivo, que no los han remitido al Congreso. Sabiendo la necesidad que tienen ustedes de tener esos recursos para todo lo que estamos hablando. Mira, pero en realidad, y aquí, porque yo quiero ser justo y quisiera que mis compañeros también lo fueran, el tiempo de un préstamo del BESIE, la cantidad de documentos, firmas, evaluaciones, no es cosa fácil. Y yo sí quiero agradecer a las instituciones involucradas, al BESIE en primer lugar, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Coordinación, porque vamos con buenos tiempos, lastimosamente a la carrera. No, ya no vamos con buenos tiempos, Rolando. Ya no vamos con buenos tiempos. Mira, en realidad, mira, fíjate bien, ¿a dónde quiero llegar? No crean que porque haya contradicciones internas de ustedes exhibidas públicamente hoy aquí, yo me siento feliz porque prima más la audiencia que puedo generar que los intereses del Estado. A mí me importan más los intereses del Estado en este momento. Claro. Porque mira, tenemos unas elecciones malas y este país se nos acaba de hundir. ¿Estamos de acuerdo? Se nos acaba de hundir.
Pero ahora que ya sabemos, es bueno tocarlas y no omitirlas. Por ejemplo, esas relaciones deterioradas por asuntos técnicos, a mí no me importan. A mí la obligación que tiene el Consejo Electoral y el RNP es resolver todos estos problemas urgentemente de manera institucional. Yo aquí no es que discrepo ni disiento, pero me parece que las soluciones tienen que ser no entre Ana Paola y Roberto Uribé, en organismos tan sensitivos que representan a varios partidos. No, las soluciones deben ser institucionales. Y para mí que los desacuerdos o el deterioro de las relaciones por asuntos estrictamente técnicos o no sé, personales, eso debe quedarse en el baúl de la casa. Aquí que no me vengan con niñerías. El CNE y el RNP están obligados a resolver los problemas de manera institucional y ya, con urgencia, porque si no este país va a tener serios problemas previo, durante y después de las elecciones del 28 de noviembre. Permítanme decirles eso. Mejor descubramos estos problemitas, porque ya trabajamos contra Renault. Que nos vengan a decir un mes antes de las elecciones que no han hecho esto o lo otro, por esa frialdad institucional entre dos instituciones que tienen que resolver con urgencia un problema. Voy a la pausa, Roberto, y luego le escucho, porque la verdad es que yo, como millones de hondureños, estamos preocupados por esta situación. No cabe, no queremos y ya no toleraría más el Estado de Honduras una elección donde la mitad más uno desconfíe de que el resultado respetó la opinión de la gente. Y hemos tenido suficiente tiempo, a excepción de la pandemia que nos afectó, para que estos problemas no se estuviesen discutiendo a esta altura, pero ya miran ustedes, ¿verdad? Vamos a la pausa y volvemos. Damos lectura inmediata a nuestras redes sociales. En sus comentarios dice Mariela Laínez: buenos días, me enrolé desde el 9 de octubre junto con mi familia. A todos ellos ya le entregaron su DNI. A mí me sigue apareciendo que no está disponible para entrega. El tiempo de vigencia de la actual identidad se acaba. ¿Qué está pasando?, pregunta. Carmen: sí, pero no preguntaron. Imagínense, yo vivo en Residencial Venecia y me mandaron a votar a la salida de Olancho. Y el centro de votación más cerca es la Kennedy o la Cañada. ¿Se imaginan? Dice, o la Cañada, se imagina. Ay, cuando fui por mi ID, por mi identidad, me mandan a traerla a San Juan del Rancho. Es nefasto esto. L. Cuevas: buenos días. ¿Qué credibilidad pueden tener los que mintieron hace un año aproximadamente sobre su nueva identidad y de su entrega a tiempo para las elecciones internas? Y más aún, los que no han podido organizar de forma correcta la entrega. Juan Carlos Elvira: el Registro Nacional de las Personas ha perdido el tiempo, su verdadera función de registro civil. Ellos generan una base de información censal multifinalitaria que debería de servir para planificación del desarrollo. Se vuelve censo electoral cuando lo utilizan en el CNE. Ángel dice: el pecado original fue politizar el organismo, dejar que las mesas hagan lo que quieran por conveniencia política, permitir encuestas de boca de urna creativas y después que los resultados se apeguen a ellos, adquirir de tecnología que nunca sirve, entre otros. Jaime Ramos: buen día, debería de cambiar la pregunta. ¿Cuál fue su centro de votación anterior? Saludos, bendiciones. No somos RNP, nosotros no somos RNP para solventar un problema que ya han explicado aquí los comisionados del RNP, todos los factores que lo han provocado. Bueno, ¿y cuándo van a autorizar a esos registros para la actualización de datos? ¿Qué es lo que le hace falta? Eso es importante, Renato, de mencionar. Nosotros hemos cambiado el proceso de la actualización domiciliaria. Cuando iniciamos con el proceso de enrolamiento, la tecnología nos permitió hacer un trabajo transparente, en el sentido de que cada ciudadano que llegara a enrolarse, el enrolador tenía que loguearse a través de sus huellas dactilares. Y no solo uno, había que loguear por lo menos 2 para poder atender un ciudadano. Eso daba seguridad y tranquilidad
que no podía llegar, uno, agarrar el kit, llevárselo a su casa y en su casa hacer lo que quisiera hacer. Segundo, teníamos que tomarle una fotografía. Tenía el ciudadano que poner sus huellas dactilares. Todo eso es un proceso de transparencia y de seguridad de que estamos enrolando a la persona correspondiente y no vamos a meter un fallecido o vamos a meter una persona que no es hondureña. Todo eso es un proceso de seguridad. Ahora, con las actualizaciones domiciliarias, estamos cambiando el proceso. ¿Cómo se hacía antes? Un formulario donde lo llenaban los registradores o agarraban un farro de formularios, se lo llevaban a su casa y podían hacer traslados a su gusto y paciencia. De manera que ahora estamos implementando un sistema digital que ya nos autorizó el CNE de que el formulario sea digital, 100% digital, que no haya papel ni nadie que pueda llevarse papel a su casa o que en la noche en el registro empiecen a hacer cosas irregulares. Entonces nosotros hemos digitalizado el proceso de actualización en el sentido que va a ser similar al enrolamiento. ¿Va a ser o ya es? Porque miren, ya es. Yo no quiero que lo digital nos atrase los tiempos en este proceso también. No, pero sí quiero garantías, sí quiero garantías. Claro. Y no solo eso, Renato, y para reforzar lo que Roberto está planteando, no solo eso, sino que también solicitamos al CNE que habilitar Identifícate para hacer la actualización domiciliaria para tener mayor capacidad de cobertura. Tenemos 200 vehículos ahora, vamos a tener 400 la otra semana para poder atender a los ciudadanos en aldeas, en barrios y colonias a nivel nacional. O sea, hay una situación que no tenemos actualmente en el 100% de los registros municipales instalado el software, sí, porque nos llegó la última solicitud de cambio, nos llegó a finales de julio, el 21 de junio fue aprobado. Y después de eso nosotros tenemos que hacer las modificaciones del sistema, mandar los técnicos en giras a nivel nacional a los 298 municipios, instalar, vale más que ya habíamos capacitado a los registradores en su mayoría. Entonces hemos avanzado muy rápido, a pesar de todo lo que Rolando ha manifestado, de que se ha generado retraso, etcétera, y vamos muy rápidos atendiendo todo el servicio que se tiene que dar. Estamos, este lunes esta semana que viene estamos cubriendo el 100% del territorio nacional y esperamos tener la posibilidad de que Identifícate también, si el Congreso Nacional y el Ejecutivo mandan a la brevedad eso, como Renato dice que eso es urgente y estamos de acuerdo con él, que manden eso al Congreso para que sea aprobado. Ya nos reunimos con las bancadas están de acuerdo, pero necesitamos que llegue al Congreso. En la reunión se le delegó a la Secretaría del Congreso darle seguimiento al tema para celeridad, y yo entiendo que hay un interés, pero esperamos que se concrete, porque si no, no tenemos la posibilidad de dar certeza. Nosotros hemos sido claros. En algún punto, aquí hay acciones de todo tipo, ¿verdad? Y en algún punto sentimos, como oposición en el país, de que no había interés de aprobar este préstamo, y tuvimos que empezar a presionar también por él, y es importante que el pueblo hondureño lo sepa. Este préstamo al BESIA lo solicitamos nosotros en tiempo y forma, y lo hemos estado acelerando, metiendo presión, porque al fin y al cabo, la responsabilidad nuestra es dar un servicio, y asegurar que el pueblo hondureño todos tengan su identidad. Ya logramos, como Rolando manifiesta, más de la mitad de las identidades que tenemos ya fueron entregadas. Hay departamentos como Cotepeque que 1 de cada 8 de 8 de cada 10 ya tienen su identidad. En el Francisco Morazán, 7 de cada 10 ya tienen su identidad. Entonces, estamos avanzando muy rápido, pero necesitamos también decir las cosas claras. Hay acciones de boicot, sí hay, claro, nosotros tenemos contrarios en todos lados. En el mismo Ejecutivo puede ser que haya retrasos, en el Congreso han habido debates alrededor de esto para retrasar o eficientar, no sabemos, pero nosotros hemos seguido presionando para que se logre los tres. Ahí reconozco el trabajo de Rolando, de Roberto, para que se logre con éxito las cosas. Y asegurando el presupuesto, tenemos la posibilidad de entregar el 100% de las identidades, número uno, relajados, porque tenemos suficiente capacidad instalada, capacitada y equipo para hacerlo. Hacer las actualizaciones domiciliarias hay dos tipos, y ahí quiero aclarar. Número uno, los que manifiestan en este programa el debate alrededor de los domicilios mal asignados. Eso debe tomarse una decisión técnica, y lo hemos discutido con el Congreso. Por ejemplo, la Valencia vamos a ir. Por ejemplo, el caso de la Valencia está identificadito y sabemos a dónde van, y el Sauce, son los dos y más grandes Rancho Grande, y bueno, Tablón, son los lugares puntuales que hemos identificado, pero hay muchos más. O sea, son 3.000 lugares que identificamos a nivel nacional donde viven que tienen homónimos. 25.000 personas. Te agrego algo más.
hay actualización domiciliaria que es válida. Yo soy 1601 y quiero ir a votar a mi municipio y la ley me lo permite, puedo ir al registro municipal o identifícate. Y el último elemento, que también es importante y aquí no lo hemos hablado, vos lo mencionaste, el tema de la actualización de los errores históricos del registro en el tema de las inconsistencias y la biometría, que también es un tema acumulado. Todos esos elementos están siendo trabajados por estos tres caballeros para poder resolverlo en tiempo y forma, pero necesitamos también asegurar que no existan diatribas innecesarias, debates innecesarios. Aterrizar, mira, Rolando mencionó el tema de la veeduría, estuvimos más de un mes debatiendo nosotros el tema de la veeduría a lo interno, porque tenemos que construir confianza. El debate es cómo hacer una veeduría que sirva, pero que no intervenga. Cómo hacer una veeduría que dé confianza y tenga la información, pero que maneje los límites con la información personal. O sea, son cosas bien complejas a la hora de trabajarlas y que hemos estado saliendo. Si tú me haces una pregunta que no me has hecho y me preguntas, ¿van a salir y va a salir bien? Yo voy a decir que sí. Pero mira, yo te digo algo, yo te pregunté antes de las primarias, se lo pregunté a don Roberto también y a Oscar, ¿van a entregar todas esas identidades? Nosotros teníamos... Mira, nos crearon expectativas de que todo eso iba a ser resuelto. Y mira todo lo que ha pasado. Estamos a 4 meses y las identidades no han sido entregadas. Esa pregunta, Renato, se hizo cuando nosotros llegamos aquí y planteamos el proyecto antes del fenómeno de la pandemia. Y en esto yo quiero ser claro. O sea, las cosas que nosotros ahorita estamos pidiendo este dinero que estaba planificado, no estamos teniendo un sobregiro. O sea, yo puedo llevar y decirles, miren, gasté tanto en material de bioseguridad para todos los hondureños y por suerte, los hondureños saben que cuando llegaban había material de bioseguridad. Gasté en tener a una persona afuera teniendo ahí. O sea, son desfases financieros por una situación súper extraordinaria. Y aún así, nosotros terminamos el enrolamiento y aquí sería bueno también preguntarle a la gente de afuera, porque nos dice, en ningún lugar del mundo, así no lo dicen, y lo estoy diciendo textual, hemos visto un enrolamiento en medio de una pandemia, en el tiempo y con la eficiencia que lo hicieron ustedes. Una cosa importante también mencionar es la confianza del Banco Centroamericano. El Banco Centroamericano no va a poner en riesgo su prestigio de asignar un préstamo a largo plazo a una institución que va a fracasar. Todo lo contrario, y ellos están de la mano, la comunidad internacional, el apoyo del PNUD, todo lo que nosotros tenemos como fortalezas hay que aprovecharlas. Y lo que falta de entregar, lo podemos entregar con el nuevo desembolso en 10 días, 15 días, porque estamos hablando de 130,000 y solo faltan 2 millones, entonces eso lo podemos hacer sin ningún problema. Por lo tanto, creemos que el éxito del proyecto Identifícate, el éxito del enrolamiento y de la entrega del DNI es algo que es un hito en la historia de Honduras y no lo vamos a empañar por un detalle que se puede resolver y tenemos toda la actitud para poder tener esas relaciones con esas instituciones, CNE, Congreso y todo lo que corresponda para resolver los problemas en este tiempo y esperemos pues que tengamos esa apertura de todas estas instituciones y poder trabajar y dedicarnos a resolver problemas y no a hacer una confrontación que eso nos desgasta. Y miremos la historia del que nos está viendo en la televisión. Le llegamos a su casa, le llegamos al centro más cercano, le llevamos con un equipo que lo atendió, que lo enroló y que le está llevando la tarjeta también de forma cercana. Que hemos tenido problemas ahorita y hay grandes filas, etcétera, porque no tenemos toda la capacidad. La vamos a tener y les vamos a tratar igual que en el enrolamiento, porque nos lo dicen, pucha, en el enrolamiento todo bien, pero en la entrega, un gentío, pero porque estamos a 1/3. ¿Y por qué estamos a 1/3? Porque usamos hasta los fondos propios del Registro Nacional de las Personas para poder seguir dando una continuidad del servicio. O sea que les hacen falta esos recursos. Sí. Obviamente. Entonces, sí, claro. Permíteme decir que yo sé que las cosas se hacen de manera adecuada, pero yo siento que el Estado de Honduras, con una voluntad plena para que marche bien todo el calendario electoral, ya días esos documentos estarían en el Congreso Nacional para su aprobación. Yo sé que tú trabajaste en finanzas, pero ¿sabes qué pasa? Es que están trabajando con una sociedad en la que yo me incluyo porque soy hondureño, que estamos escépticos sobre algunas cosas, inclusive si hay gente torpedeando con premeditación las elecciones del 28 de noviembre.
Estás en medio de un país que todavía no termina de creer que van a haber elecciones el 28 de noviembre. Eso es cierto. Y por las situaciones particulares, hay gente que cree que algunos políticos y de varios partidos están trabajando para boicotear el proceso electoral por algunas razones. Entonces, a mí se me hace inaudito que necesitando esta institución ese dinero, esa plata no haya salido inclusive de la propia Secretaría de Finanzas. Aquí es de sacrificar algunos presupuestos en función de que marche este proceso y que tengamos elecciones transparentes el próximo 28 de noviembre. Entonces, cuando me dicen a mí que ni siquiera los documentos están en el Congreso Nacional para su aprobación y que ustedes tengan esos 9 millones de dólares, ¿sabe lo que pensé yo ayer? No, hoy sí creo que aquí hay gente trabajando para boicotear el proceso electoral de noviembre. Yo creo que estas cosas deben resolverse. Y lo otro, y con esto termino, porque me quedó un sabor amargo ayer. Yo creo que aquí debe haber una profunda reflexión en la abogada Rixi Moncada. Con ese asunto de los 1.6 millones de problemas domiciliarios. Aquí nadie cree lo que dice la abogada Moncada, de que Libre tuvo en estas primarias 400,000 problemas con los domicilios. Ni el propio Oscar Rivera. Yo en esto los he admirado a ustedes porque han trabajado con mucho profesionalismo ahí en el RNP, sabiendo que profesionalismo casi nunca existió en ese RP porque predominaban los intereses políticos. Siempre que han venido aquí, he admirado cómo, en medio de que defienden a sus partidos políticos, han primado al Estado de Honduras en el trabajo. Y en esto debo decir, ellos no creen el discurso del Consejo Nacional Electoral, todo el discurso del Consejo Nacional Electoral en relación a ese 1.6 millones de hondureños que tuvieron problemas con el domicilio. Ni en el dato que exhibe Rixi Moncada, que solo Libre tuvo 400,000 problemas. Y lo que yo colijo que me están diciendo es: apacigüen a Rixi, apacigüen a Rixi, apacigüen a Rixi, mitiguen las emociones de Rixi. Yo soy uno de los hondureños que confío en la honestidad de Rixi Moncada, pero en este momento yo llamaría a los representantes en el Consejo Nacional Electoral que trasciendan las emotividades y más allá de los intereses partidarios, defiendan la institucionalidad y la democracia. ¿Qué quiero decir? Que comiencen a trabajar institucionalmente con el resto de instituciones que están delegadas por el Estado de Honduras para sacar una elección limpia el 28 de noviembre. A menos que hayan fuerzas trabajando desde las mismas instituciones para torpedear este proceso electoral, para boicotear este proceso electoral. Y así como está el país, yo no descartaría absolutamente nada, pero el mensaje es que más allá de que las reuniones deben ser entre el presidente del RNP y el presidente del Consejo Nacional Electoral, yo digo que prime la institucionalidad, que dejen los problemas a un lado, derivados de asuntos técnicos o personales, y comiencen las 6 personas con sus asesores a tratar de arreglar esto, solucionar esto, porque estamos ya, don Roberto, a 136 días, creo, para las elecciones generales. Vale más que hemos descubierto esto que un mes antes que nos venga a decir Rolando Catán que nunca pudieron reunirse con el Consejo Nacional Electoral. Hacia ahí voy, hacia ahí voy. Me permiten ir a una pausa comercial y luego regresar, porque ¿tú crees que aguantaría este país con un proceso electoral viciado en noviembre? Aguanta. ¿Tú crees que aguantará más Honduras? Yo estoy seguro que vamos a tener un buen proceso electoral. Bueno, pues empecémoslo a demostrar institucionalmente. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente
Nos trasladamos a Facebook, comenta José Ovidio Rivera, otro pecado original, reformar la ley para eliminar el requisito de título universitario para ser comisionado de esa cosa. Con chamba vivís mejor. Marlon Bustillo Ramírez, me dijeron que tenía inconsistencia con una letra, no me han dado la cédula, ¿cómo van a arreglar ese problema? Isela Montoya, ¿cómo pueden decir que el 15 de agosto vence la cédula vieja? Aquí en este país aún la mayoría no tiene la cédula nueva. Y dice, bueno, una expresión ahí un poco molesta. Carlos Galindo, ahora el proyecto Identifícate tiene un problema, el cual es que no llevaron las tarjetas en el centro de votación, que la llevarían a un lugar cerca de su casa. Así como lo buscaron para enrolar, así debía ser para entregarla. Pero como ya no hay dinero y el proyecto Identifícate ya desapareció y ahora caímos en el Registro Nacional de las Personas, donde siempre ha habido un desastre. Alejandro Canales, el error fue no pedir copia de algún recibo del lugar de residencia para dejarlo archivado como medio de prueba del cambio de domicilio, para curarse en salud. Torto Luis, buenos días. Estos señores deberían representar al pueblo y trabajar para él. Han hecho una contaminación del COVID con las aglomeraciones que han provocado en la entrega del documento. Simples incapaces. También comenta Isela Montoya, no puedo hacer cita para entrega porque me dice que está en validación biométrica. Que en eso, por favor, explíquenme. ¿Qué es eso? Por favor, explíquenme. ¿Me van a entregar mi tarjeta de identidad, sí o no? Entonces andaré indocumentada en mi propio país. Un último mensaje de Agustín Salomón. Lo que tenían que preguntar es dónde quiere votar, pero lo peor es que contrataron gente para que subieran los datos que no tenían ni idea de la responsabilidad que tenían, y por eso es que hay tanta inconsistencia. Estos son algunos de sus mensajes. Continuamos con Frente a Frente. Sí, es cierto, el 15 de agosto ya esta tarjeta de identidad que la portamos desde hace décadas ya no va a estar en vigencia. Ya el 15 de agosto usted debe andar con su nuevo documento nacional de identificación. O sea que para el 15 de agosto, ¿cuántos días faltan? Un mes. Un mes. Hoy tenemos 9. Y faltan 2 millones de entregar. Pero hemos entregado 3 ¿en cuánto tiempo? Eso es interesante que lo veamos. Entregamos 1.7 antes de las elecciones primarias. Luego estuvimos trabajando solo en el Distrito Central y entregamos 500,000 y terminamos en 2.2, y ahora tenemos este mes trabajando a un ritmo de 60,000 identidades diarias con 1/3 del proyecto. Pero sin recursos. Sí, por eso, pero sin recursos estamos entregando 60,000 sí, ¿no? Con los tumultos. ¿Y si no les llegan esos recursos? Mira, en realidad nosotros estamos... No tiene que llegar, Renato, es que... Pero ya, ¿verdad? Nosotros no tenemos opción, nosotros hemos dejado clarito en la discusión pública, y lo queremos hacer claro también. El tema de los recursos para terminar no es opción, porque no son recursos adicionales, son parte del proyecto. Nosotros gestionamos en tiempo y forma los recursos adicionales a partir de la lógica de la pandemia, pero necesitamos una respuesta inmediata para darle una respuesta inmediata al país. Si es que no es Rolando, Oscar y Roberto, sino que es la institucionalidad que tiene que salir al frente a resolver un problema de país, a dar una solución de país, porque es cierto lo que vos planteas, aquí no son las individualidades, y a mí no me parece correcto eso de tratar de dibujar que son las personas. Son las instituciones que tienen que dar la garantía al país, a la sociedad y al Estado de cumplir, y en ese sentido nuestra función es cumplir si tenemos los recursos. Para tener los recursos tenemos que tener una aprobación en el Congreso, y esperamos, bueno, se comprometieron en la reunión que tuvimos, ¿verdad? La directiva del Congreso de acelerar en el Ejecutivo para que llegara el presupuesto, los documentos para el préstamo al Pleno. Pero también el mismo tema tiene en el CNE. Mira, es lo que te iba a decir. Todos son elementos. Mira, es lo que te iba a decir. Están en el ambiente, y que pareciese, como lo planteamos, que hay un ambiente que no es como está raro, y que al estar raro hay dudas, y haber dudas, entonces no tenemos la certeza de que en noviembre tendremos elecciones. La función nuestra se puede cumplir en tiempo y forma, con el presupuesto, con las decisiones políticas que tenemos, sin ningún problema. Y todas las cartas están tiradas, o sea que no hay más elementos que hacer. Es un asunto de aprobar y ahorrar el tiempo, porque un día que pasa, un día que perdemos, y eso es grave. Nosotros tenemos también el compromiso de atender todas esas consultas que están haciendo sus televidentes, claro, que tienen inconsistencias, que no le leyó la
la biometría, y que todo eso ya se está resolviendo y se están enviando a imprimir todas estas soluciones que hemos tenido, pero tenemos que sentarnos a resolver todo el problema y necesitamos que ese último desembolso que ya aprobó el Banco Centroamericano, que ya tiene todas las bendiciones de finanzas, que ya está en el Ejecutivo listo para entregarse, sea entregado. Mire lo que me está diciendo usted, que ya no hay razones para que no esté en el Congreso esa documentación. Eso me está diciendo usted. Correcto. Ya no hay razones para que estén en el Ejecutivo. No hay razones para que el Ejecutivo no lo haya enviado al Congreso. Entonces uno se sorprende, hombre. El 2 de julio firmó el ministro Madero como secretario de Coordinación de Gobierno el documento, y ahora tenemos 9 de julio y todavía no ha llegado al Congreso. Una semana después de que él perfectamente, eso en 2 días máximo, por las burocracias de las secretarías y de las oficinas, tenía que estar en el Congreso. Necesitamos el presupuesto, no es que nosotros estamos planteando una cosa que pedirla, no, exigimos como registro que nos den el presupuesto para tener la posibilidad de cumplir. Renato, no hay otra opción. Y si siguiéramos los procedimientos de que después tiene que ser publicado en la Gaceta, que después tiene que ser desembolsado, que después nos puede agarrar 2, 3 meses, pero hemos hecho diría un compromiso con el PNUD, gracias a Dios, que nos va a permitir que el PNUD empiece a activar los procesos de compra sin que tenga desembolso, y eso nos va a permitir avanzar considerablemente en este proceso una vez que lo autorice el Congreso. Imagínense lo que está pasando con los fondos extras que está pidiendo el CNE. Me dicen que ayer se reunió la comisión de dictamen, pero ¿no creen ustedes que ya esto debería estarse debatiendo hoy, aprobándose hoy? Es cierto, hay que buscar los recursos, yo entiendo todas esas cosas, pero están sucediendo de una manera que uno se atreve a pensar lo peor sobre los subterfugios, las personas que trabajan en contra del proceso electoral del 28 de noviembre, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? Aunque no le guste a algunas personas, tienen que tolerarnos, porque creo que los que empezamos ya a elucubrar sobre estas cosas, tenemos toda la sustentación viendo lo que estamos observando con estos recursos que hacen falta para echar a andar con transparencia el próximo proceso. Aunque uno dice, o querrán que el proceso camine, transcurra, se materialice con los vicios que van a anarquizar a Honduras después cuando no acepten los resultados la gente o algunos partidos. Yo tengo un disenso, Renato, en función de eso. Mira, de nada van a servir, y esto lo dice mucho un expresidente en sus editoriales y en sus columnas, que de nada va a servir todo el dinero del mundo si seguimos incendiando también la credibilidad. Yo creo que aquí hay un límite importante de decirlo, porque así como nosotros somos instituciones que nos debemos al Estado, los medios de comunicación también en general hacen un papel muy importante, y yo creo que necesitamos, y lo pongo sobre la mesa, Renato, como te digo, en función de disenso, en que tratemos de aproximarnos más a los problemas técnicos y darle seguimiento, y que sirva a ese auditor social, y empezar a construir la confianza donde la hay y las urgencias donde se necesitan. Porque no va a ajustar ningún dinero del mundo si no logramos construir confianza. Los mejores, si tú y yo jugamos un partido de fútbol, el mejor árbitro no es aquel italiano peloncito, es el que confíes tú y confíe yo. Y eso es una verdad, la construcción, porque si no sí vamos a tener una crisis. Pero fíjate que la obligación es de ustedes, ¿sabes por qué? Yo como periodista y como medio empiezo a dudar a partir de lo que hacen las instituciones. ¿Cierto? Sí. Si yo miro que están divorciados RNP y Consejo Electoral, porque que se lleve bien Roberto Breve con Ana Paola, no me garantiza a mí que institucionalmente están trabajando bien. Llevas razón, y yo, o sea, tú sabes el respeto que yo le tengo a este programa y lo mucho que nos ha servido y lo muy agradecido que estamos como institución, de verdad, porque aquí hemos podido
construir país y construir debates y construir soluciones y escuchar a la ciudadanía. Eso es muy importante. Cuando hablé del disenso no era hacia este programa, no era hablo en términos generales de las tareas que tenemos todos, porque también es importante, y esto es algo que debemos de llevar. La persona que está en su casa tiene un problema con una inconsistencia, que un problema que se le generó cuando la persona que escribió su libro en 1978 la escribió mal, y después el que digitó en 1982 en el sistema de registro civil lo volvió a escribir mal, y nosotros nos estamos enfrentando hacia todo eso, porque no solo era gastar el dinero por un proceso electoral, aquí lo dijimos 1000 veces, o sea, lo electoral es importantísimo, pero vamos a cambiar el registro y vamos a corregir todas las cosas. Claro, así es. Yo no le puedo dar identidad a una persona que no haya validado su huella. Tal vez se le desgastó, pero tal vez puede ser una persona usurpando una identidad de alguien, usurpándole a un migrante, usurpándole a un criminal. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo, pero Juan, Pedro, José, Rolando, Enrique, que están en sus casas, Doña María, debe de también tener la información de saber qué es una inconsistencia y cómo la va a poder resolver para construir la confianza en el proceso. Porque cuando alguien le dice, mire, es que usted tiene inconsistencia, ¿cómo va a saber esta persona que nos está escuchando, que está viendo que las personas que están a su par en un mercado, por ejemplo, ya tienen la identidad y ella no? Claro que va a dejar de creer, pero hay un motivo técnico que más bien es de decirle, le estamos ayudando. Y cuando usted tenga otro hecho civil, se casa, se divorcia, se muere, de herencia, etcétera, va a tener la vida más fácil. Ok, el dinero del BESI es para distribuir, ¿verdad?, todas las identidades. Sí. Para terminar el proceso de entrega. Para terminar el proceso de entrega, son aproximadamente un poquito más de $9 millones. Repasemos rápidamente. Y el otro tipo de inconsistencias, el otro tipo de problemas de domicilio con las identidades, ¿cómo lo van a resolver? Vamos a plantear una solución técnica, ya lo hemos hablado con las bancadas. Esperamos este lunes la presidenta Ana Paola Hall nos podrá atender en una reunión para tener la posibilidad de plantear una solución conjunta, dialogada, que nos permita tener la posibilidad de pasar este embrollo de los 1.6 y aclarar el alcance de un problema y la solución que estamos proponiendo. En ese sentido, si eso se resuelve, nos concentramos en entregar tarjetas y en resolver los errores históricos del RNP para que los hondureños todos tengan sus datos correctos. El tiempo es apretadísimo, estamos en el filo y le pedimos al Congreso Nacional que aceleren el tema de la aprobación del presupuesto para el RNP y también para el Consejo Nacional Electoral. ¿Visto bueno el préstamo? Sí, claro, porque si no tenemos presupuesto estamos fritos. Y tener la necesidad también de que el CNE tenga su presupuesto para hacer su labor. Nosotros como registro ya hemos planteado una ruta de solución para también utilizar la huella dactilar para el proceso electoral general y dar transparencia al proceso. Renato, son miles de cosas trabajadas a la vez y la disposición de este pleno de comisionado es trabajar en una dirección. Tenemos diferencias, si te lo dije clarito a la entrada, siempre tendremos diferencias, claro, porque no somos iguales. Y queremos trabajar en un proceso que nos permita la tranquilidad del país. Eso es fundamental y estamos para apoyar al CNE, para respaldar al CNE y que el CNE también entienda la labor que el registro tiene y no es un tema personal ni de personas ni de individuos. Son soluciones institucionales para poder avanzar hacia el país que necesitamos. Recursos tienen para seguir enrolando, ¿verdad? Sí, tenemos hasta el 23 de este mes, que es cuando se nos vence este desembolso que nos hicieron de un apoyo presupuestario de la Unión Europea, que son 1.3 millones, pero después del 23, si no tenemos esta aprobación, no podemos continuar. No pueden seguir enrolando. Vamos a arrancar antes del 23 ya con todo el equipo, porque si estamos hablando de que hoy es 9, podemos tener esto el 10 y el 15, poder arrancar y ahí conformar todo el equipo para concluir esto. Y además, lo que decía Oscar, las reuniones con el CNE ya están programadas, hemos platicado con la presidenta y estamos listos para resolver técnicamente este problema de los asignaciones de domicilio, resolver el problema de la huella dactilar. Es otro tema importante porque van a implementar lectores de huella y van a tener que validarlos con nuestra base de datos de las nuevas huellas que hemos capturado en el proyecto Identifícate, porque tradicionalmente las huellas que tenía el registro eran propietarias, eran dueños de una empresa
Y nosotros en el proyecto, esa es otra cosa nueva, fortalecimos el Registro Nacional de las Personas, obteniendo nuestra propia información, que no tenemos que pagarle a nadie por el uso de nuestra información, que antes sí lo teníamos que estar haciendo. Y todo esto es un trabajo técnico que tenemos que desarrollar en estos días para tener todo listo para cuando se tengan todos los elementos necesarios para la validación del ciudadano al momento de llegar al sufragio electoral. Correcto. Y ayúdenme a recordar hasta cuándo uno puede seguirse enrolándose y votar en las elecciones de noviembre. El 15 de agosto. Para 15 de votar agosto. en las elecciones el 15 de agosto. Pero el enrolamiento será ya es un proceso orgánico. Porque eso es para el DNI, para obtener Sí, el pero DNI, hacerle para estar en el censo nacional. Hacerle un llamado al pueblo hondureño que los que no se hayan enrolado, por favor acérquense a una unidad del proyecto Identifícate para ser atendido. El enrolamiento creemos que faltará un 3%, 2% de los hondureños, pero todos tendrán posibilidades de ejercer el sufragio en noviembre si se enrolan antes del 15 de agosto. Para eso es fundamental que todos se acerquen, especialmente la juventud, que es el segmento poblacional en donde nosotros creemos que hay todavía una cantidad de hondureños que no lo han hecho, invitarlos a que lo hagan, acercarse, documentarse es fundamental para los diferentes servicios y en especial este año para el proceso electoral. Y un mensaje muy importante, el Censo Nacional Electoral provisional ya está publicado. Entonces las personas, invitar a la ciudadanía a que se busquen a dónde está y que puedan ahí mismo en el Consejo Nacional Electoral hacer el reclamo del centro de votación, que después el Consejo Nacional Electoral nos lo pasa a nosotros para ir resolviendo. Creo que es un tema también fundamental, esa instrucción, digamos, a toda la ciudadanía, porque en las internas recibimos muy poco con respecto a lo que se habla. Entonces, hacer esa invitación. Sí, es www.cne.hn/censos. Invitar a todos los hondureños para que hagan su revisión, para que verifiquen su domicilio si está bien o está mal y corregirlo. Y bueno, y ojalá que los partidos políticos terminen de ponerse de acuerdo sobre esa acta electrónica. Los nacionalistas dicen que los libres, que los liberales quieren hacer un tabletazo con ese asunto de las actas digitales. Una tablet, pasar los datos, que se va a convertir en acta, que luego van a firmar los representantes en la Junta Receptoras de Votos. Y miren que es este asunto eminentemente técnico, político, el que tiene trabado el desembolso para el Consejo Nacional Electoral y ese complemento presupuestario que pide. ¿No les parece que yo no sé si es falta de madurez, no sé si es que nuestros políticos poco les importa el Estado de Honduras, crear certidumbre, porque crearle certidumbre al Estado de Honduras es atraer inversión, es generar recursos, generar empleo, generar riqueza, pero no, los tiene trabados un acta electrónica porque como están llenos de desconfianza de quién quiere hacer fraude, no nos conviene esa acta electrónica, mejor la acta así que toda la vida hemos utilizado para escanearla y enviar a los servidores los resultados. Y otros no, para evitar que nos hagan o que nos, como dice la gente, hagan la ponga, no, mejor así. Tablet, enviamos resultados que vayan saliendo el escrutinio y eso se convierte en digital, acta digital, para que luego la firmen todos los miembros de la Junta Receptora. Esa discusión tiene trabada los recursos o trabados los recursos que debería desembolsar el Estado para complementar el presupuesto que pide el CNE en función de adquirir todos los equipos y garantizar transparencia en las elecciones del 28 de noviembre. Yo pensé que hoy se iba a reunir el Congreso, debatir esto y aprobar esto, pero no va a ser así. Esa gente está con ustedes también. El CNE, con esos recursos. ¿Habrá mano peluda, Rolando? Bueno, yo
Lo que pasa es que los recursos también requieren burocracia. Y yo conozco muy bien la burocracia. Yo sé, el plan anual de compras, el PGI, la planificación estratégica, etcétera, y se vuelven situaciones complejas en las que está viviendo el país. Yo siempre voy a ser aquí un apóstol de la generación de confianza cuando sea necesaria. Yo creo y quiero creer, quiero ponerme en el lado de los que tienen fe en que vamos a tener un buen proceso electoral. No puedo estar sentado como comisionado en el Registro Nacional de las Personas y estoy en el lado de los incrédulos. Soy de los responsables en la construcción de esto, de este proceso, y de trabajar y de hablar, etcétera. Ese es mi lado. No, yo respeto tu criterio, pero te digo algo. La fe desde la perspectiva espiritual se nutre del conocimiento, de la lectura, de creer en un dogma. Entonces, ¿cómo tener fe? Yo como periodista, esperanza, al 100%. Esperanza, pero también trabajo. ¿En qué este proceso va a salir bien? Si lo que estoy viendo son distorsiones. Entonces, no. La duda también nos hace avanzar, Rolando. La duda nos hace avanzar. Porque el problema fundamental, y yo entiendo a Renato y también tengo la misma duda, o sea, existe voluntad real de quienes están ahora en el gobierno de generar mayor confianza en los resultados electorales cuando ha existido una práctica y una duda histórica de los resultados a partir de lo que ha pasado en las últimas elecciones. O sea, también entender la posición que tenemos. Claro, pero yo puedo contar un caso. Lo que genera la duda son los problemas. Los problemas los podemos resolver. Miren este caso. Nos quedamos sin proyecto hasta marzo y tenemos gestionado el presupuesto para el tramo C. Pero ahorita Roberto mencionó que estábamos trabajando con un apoyo presupuestario de 1.3 millones. ¿Saben que Finanzas, o miento, que nos dio el dinero para que el proyecto no se detuviera? No, si yo no estoy acusando a Finanzas. Finanzas ha hecho un excelente trabajo. El gobierno. El proceso de Finanzas fue excelente. Que si hubiese pero Finanzas no tiene nada que ver con atrasar ahorita el envío al Congreso. Es inconcebible, que esos documentos no estén ahí en el Congreso, es inconcebible, sabiendo las urgencias. Mira, cuando un gobierno tiene voluntad política de que todo salga bien, ellos mismos se encargan de darle celeridad sin corromper los procesos para que lleguen a su objetivo final. Esto es lo que nos siembra duda y nos hace debilitar la esperanza. Yo hasta hace un mes, fíjate que yo tenía confianza que todo esto iba para adelante y se lo dije al presidente de nuestra empresa. Yo tengo fe, le digo, pero viendo lo que estoy descubriendo me asusta, hombre, que no haya gente trabajando para boicotear este proceso electoral. Volvemos después de la pausa en la recta final de Frente a Frente. Continúan llegando sus mensajes y participaciones a nuestras redes sociales. Sonia comenta en Twitter: en mi caso yo vivía en Estados Unidos, pero la trasladé a San Pedro Sula para votar. Hace un par de años me mudé a Honduras y vivo en Santa Rosa de Copán y aquí renové mi cédula, pero ahora están pendientes por inconsistencias. ¿Cómo podemos corregir? Ángel, el pecado original fue politizar. Bueno, ya le dimos lectura más temprano. Leila de León, estos solo son demagogia. Malea sus aires de que no pasa nada. El Catán dice es peor. Bueno, ingeniero Ismael Ochoa, el pan de cada día. ¿A qué nos tienen acostumbrados en el actual gobierno? Es la improvisación y obviamente los resultados esperados son claros. Después no quieren salir con argumentos manipuladores como si los hondureños fuéramos descerebrados. Oscar Bustillo, en San Luis Alanchito y Oro pasaron más de 150 personas a votar a Medina, a 33 kilómetros de su domicilio. Esto es fraude, es intencional. Jaime Ramos López, buen día, deberían de cambiar la pregunta. Bueno, Héctor Ruiz, fui a recoger mi tarjeta de identidad del 22 de junio, según la aplicación, y me dijeron que ya las habían entregado. Entonces, ¿están jugando a futuro, a fraude o a qué? Ana Martínez, el problema es que no hay interés en el que el proceso sea claro y limpio, libre, el Partido Liberal y Partido Nacional. Cualquier que gane dirá que le hicieron fraude. Aquí siempre prevalecen los intereses partidarios y no la democracia. Y demasiada división, comenta. No deja de tener razón con esta sugerencia que hace José Luis Moncada, que saquen un préstamo puente con la banca privada con garantía del crédito del BESIE. Oíme,
Si realmente hay mano peluda con los desembolsos de estos recursos y con el préstamo Eso del es PESI. exactamente lo que estamos haciendo con PNUD. Cuando Roberto hablaba de que con la aprobación del Congreso, porque el préstamo existe hasta que lo apruebe el Congreso. Correcto. Entonces, con la aprobación, con el punto de acta de la aprobación, el programa de las Naciones Unidas solicita algo que se llama override. Sí, correcto. Sí. Bueno, porque Gracias por la sugerencia. la otra opción era esa, ¿ah? Gracias por... Que saquen un préstamo puente con la banca privada con garantía de crédito del BCE. Y voy a leer todos los mensajes que me están llegando. Maribel Espinosa, ¿qué me dice Maribel Espinosa? Lamentable la clara obstaculización del Partido Nacional al proceso electoral. Preparémonos porque de continuar esa actitud vienen los días más oscuros de la historia de Honduras. Bueno, soy el abogado Daniel Flores. El inconveniente que hay en el censo electoral no solo es de domicilio, es de traslados arbitrarios a otro centro de votación. Ejemplo, electores de la Francisco Morazán los trasladaron a la colonia obrera. También soy el abogado Daniel Flores, apoderado legal del Partido Salvador de Honduras. Y tantos mensajes haciendo sugerencias y además haciendo críticas. Vamos ya a los últimos consejos comerciales para escuchar los comentarios finales de don Roberto Brevé, Oscar Rivera, Rolando Catán. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bantrap. Te soluciona tus proyectos de inversión. No, sí, la final sí. Las dos, las de la Copa América es aquí y la otra es en el 11. Perdón, es que estábamos hablando de la Copa América y es que me dice Rolando Catán que está enojado con Televicentro, dice, porque no ha transmitido todos los partidos de la Eurocopa. Y yo le digo, mira, es impagable los derechos que cobran ahora por esas transmisiones. Mira, con una economía como la nuestra deprimida, si se deprime la economía, quiere decir que las empresas no andan bien. Si las empresas no andan bien, no gastan mucho en publicidad. Estos medios se sostienen de la publicidad. Entonces, con esas millonadas que cobran en derechos, no hay suficientes recursos para pagarte esos derechos y transmitir los partidos de la Eurocopa. Y yo te digo que la tendencia es ahora pagar por ver cualquier espectáculo que tú quieras de entretenimiento. Y el Internet ha distorsionado todo eso. Ese es el mundo que nos viene. Bueno, miren, estoy viendo un mensaje de la consejera Rixi Moncada que quiero divulgarlo en este momento porque es muy importante. Dice la abogada Moncada: aquí el nombre del jefe del censo y cartografía desde hace más de una década. Es importante escucharlo en la era posverdad. Y me envía el artículo 45, elaboración del censo electoral. Bueno, pero lamentablemente ya estoy contra el tiempo y presionado y no... Sí entiendo el mensaje, pero ya no me daría tiempo de divulgarlo todo. Así que mejor me centro en ustedes. Nos va a cumplir como comisionado presidente del RNP. Y aclaro algo, que ayer Mario Segura, como a esta hora, llamó a Frente para decir que si no arreglaban las cosas, que el Partido Liberal iba a pedir no la destitución de los comisionados del Registro Nacional de las Personas, sino de los consejeros electorales. Y vengo yo y escuché mal y pensé que se estaba refiriendo a los consejeros, a los comisionados del RNP, no. Y la advertencia fue que el Partido Liberal pediría la destitución de los consejeros electorales. ¿Nos cumplirá, don Roberto? Usted mire que le ha tocado
presidir este RNP. ¿Hasta cuándo lo presiden? Hasta el 12 de septiembre. Hasta el 12 de septiembre. ¿Quién le toca después? A Oscar. A ti te toca. Acabo de recibir un mensaje de un amigo Sí. que me dice, no quisiera estar en tus zapatos. Sin embargo, creo que la confianza la debemos de retomar. Siento que tenemos todos los elementos para atender todas las consultas del pueblo hondureño. Sí. Mucha gente se está quejando que no tiene su documento nacional de identificación porque le aparece una inconsistencia, porque tiene errores en sus huellas biométricas, porque no se ha enrolado, en fin. Todos esos problemas están por solucionarse. Las inconsistencias están trabajando, hay un equipo técnico que está resolviéndolas de oficio, aquellas que no son tan grandes, y ya tenemos un gran porcentaje que se han enviado a impresión y van a venir antes del 15 de agosto. El problema biométrico, hay 55,000 ciudadanos que se están trabajando con un equipo biométrico de 20 personas, especialistas en analizar las huellas con lupa e identificar cuáles pasan, cuáles no pasan. Sin embargo, no nos va a dar tiempo. Estamos buscando una solución técnica que tenemos que discutir esta semana con el CNE para resolver que esta persona que ya tiene un documento pueda participar en el proceso electoral. De manera pues que lo otro, que son los traslados, las actualizaciones domiciliarias, tenemos desplazado a nivel nacional todo el proyecto Identifícate, todos los registros municipales, aunque diga Rolando que no los tenemos todos, pero estamos trabajando para que tengamos la tecnología suficiente para evitar esas anomalías que se venían haciendo en los registros municipales en el pasado y tener seguridad de que esos traslados sean correctos y tener la veeduría activa también para poder tener más transparencia y seguridad. De manera que creo yo que esa confianza la podemos adquirir si nosotros cumplimos con esos elementos y tenemos todo el tiempo necesario. Las relaciones con el CNE, obviamente, tenemos que retomar las reuniones, retomar las reuniones técnicas y así poder resolver todos estos problemas que el mismo Congreso está inquieto. Hemos tenido reuniones con ellos y hemos visto detalladamente todos estos problemas para resolverlos y tener la actitud positiva y eliminar esas confrontaciones. Porque les podemos tolerar que no hagan las cosas porque no tienen recursos, pero ya no les vamos a tolerar ni a aguantar que no se reúnan a solucionar los conflictos por prejuicios. El Estado ha creado instituciones, el Congreso nombró delegados a esas instituciones para que respondan y arreglen los problemas desde sus instituciones en eventos como este, las elecciones. Entonces, creo que ya la sociedad en su conjunto, incluidos los medios, no aguantaremos ni toleraremos más excusas de dos instituciones importantes en el devenir electoral de Honduras solo por problemas o disensos personales. Uno quiere madurez y es lo que exigimos de ambas instituciones, de los personeros de ambas instituciones. Ya no más dimes y diretes, que estos han fallado en esto, resuelvan los problemas que se han generado en ambas instituciones, sabiendo uno que tiene la obligación como medio de exigir y presionar al Congreso en función de que haga lo que tiene que hacer, en función de que esto transcurra con celeridad y con transparencia. Y trabajar e investigar si para este proceso de noviembre hay mano o manos peludas que lo quieren boicotear con fines aviesos. De eso tengan la seguridad. Oscar Rivera, para concluir. Renato, quienes se opongan a los avances democráticos solo se benefician de las crisis para imponerse. Nosotros estamos para resolver, estamos para dar pasos en firme para que el país tenga la confianza en el proceso electoral, vigilantes permanentemente de que las cosas se hagan correctamente. Bueno, y solo permíteme, mira que yo estoy en todo, ¿verdad? Aquí el presidente de Televicentro, don Rafael Villeda Ferrari, te dice a vos y a toda la teleaudiencia nacional, dentro y fuera de la República, que el próximo domingo, a partir de la 1 de la tarde, por este canal, por Canal 5, la gran final de la Euro entre Inglaterra e Italia. Bueno, buen partido. Muchas gracias por no me gusta cómo llegó Inglaterra, te digo, y peor cómo llegó Italia. Sí.
Pero bueno, esos son los dos que van a disputar la final. Adelante, Rolando. Bueno, agradecer a Televicentro, a ti, Renato, por este programa, invitar a la ciudadanía a que sean activos, a que participen, se verifiquen y usen los canales adecuados también. Y pongo un voto sobre la mesa, Renato, así como el Congreso Nacional sesiona públicamente, yo dejo aquí manifiesta mi voluntad para que si me convoca la presidenta del Consejo Nacional Electoral junto con el Consejo, hagamos esa sesión pública, porque la transparencia es lo más importante. Y para empezar a matar los fantasmas, lo que tenemos que hacer es destapar las cartas y trabajar de manera técnica sobre los problemas. Los últimos consejos. Hoy es viernes, don Roberto. Gracias a Dios. El cuerpo lo sabe. Y estamos listos. Gracias, Oscar. Gracias, Rolando Catán. Gracias, don Roberto Urevea, a todos ustedes en especial, dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5, a continuación en la pantalla líder de Honduras, recordándoles que a la 1 de la tarde del próximo domingo, todos ahí frente a esa pantalla para ver Inglaterra contra Italia. ¿A quién le va? Inglaterra. Inglaterra. Italia. Italia. No me gustó el cierre de Italia. No, fíjate que yo no le voy a ninguno. Primero porque yo iba con España. Sí, claro. Y bueno, perdió España. Yo simpatizo con España en las Eurocopas. Para mí la Premier League es... Y eso no se puede negar, que la Premier League es la liga más completa del mundo. Pero es que hay billullo. Oíme, lo que le cobran a las televisoras ahí son millonadas. Y esos equipos, hasta los de la segunda división, les llegan al menos 100 millones de libras esterlinas anualmente para que contraten jugadores. Como no van a hacer hoy no me dejan entrar la liga a mi más casa. poderosa. ¿Por qué? Mi esposa tiene apellido italiano. ¿Y ella se va con Italia? Por supuesto. Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? La cita del domingo es a la 1 de la tarde en Canal 5, Inglaterra frente a Italia, final de la Eurocopa. Buenos días.